Dios me le bendiga, mis queridos hermanos. Es un placer estar de nuevo con ustedes para continuar repensando o repasando el mensaje del domingo anterior. Vamos a hablar en el día de hoy de Dios es clemente y piadoso, en base a Jonás capítulo 4, los primeros 2 versículos. Jonás capítulo 4, 1 y 2, y así dice Reina Valera del 60. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó, y oró a Jehová y dijo: Ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Esas son las palabras de Jonás. Podemos ver en este pasaje que revela el conocimiento que Jonás tenía de Dios y la razón por la que se rehusó a ir a Nínive la primera vez que Dios lo envió. Conocía de la clemencia de nuestro Dios, de lo piadoso que es. Jonás sabía que si una persona se arrepiente, una persona tan pero tan mala como las personas de Nínive, y cambia, Dios los perdona. Hay dos pasajes que queremos mencionar en este refrescar o repensar o repasar para estar plenamente convencidos en la verdad presente acerca de Jonás 4. Uno está en Jeremías capítulo 9, verso 23 al 24. Aunque tiene el nombre de Jeremías, el que está hablando allí es el Señor. Y Dios Todopoderoso dice: no se gloríe el sabio de su sabiduría, ni se gloríe el poderoso de su poder, ni el rico se gloríe de su riqueza. Mas el que se gloríe, gloríese de esto, de que me entiende y me conoce. Pues yo soy el Señor que hago misericordia, derecho y justicia en la tierra, porque en esas cosas me complazco, declara el Señor. Ve que un pasaje tan precioso, porque hoy en día no solamente el dueño de la sabiduría, del poder y de la riqueza se gloría, sino que personas que saben que alguien es sabio, que alguien es poderoso o que alguien es rico, se gloría por esa persona. Mas sin embargo hay algo mucho más grande que la sabiduría, que el poder y las riquezas, y es conocer a Dios. Conocer a Dios. También en 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 12, el apóstol Pablo, que está pasando por una situación bastante difícil, él dice: por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído. Y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. En el contexto de Pablo, él está plenamente convencido de que conoce a Dios, sabe quién es Dios y que en función de su poderío, Dios puede guardar su depósito para el día de la venida de Jesucristo. Ahora, el libro de Jonás, en el capítulo 1, versículo 1, en solo un versículo presenta la relación de Dios con su profeta y la relación del profeta con Dios. Porque dice: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo. Todo el mensaje que lógicamente sigue en el versículo número 2. Quiere decir que el Señor va a traer un mensaje a la tierra de Nínive y él necesita a uno de sus profetas. Y Dios decide comunicar su mensaje de castigo para los ninivitas a través de su siervo Jonás. Por eso viene la palabra de él, porque él sabe que Jonás no va a alterar en ningún momento el mensaje que Dios le está diciendo. Entonces podemos ver que Jonás es el tipo de persona que puede considerarse un modelo para nosotros. En el sentido positivo estoy hablando de alguien que conoce las cualidades de Dios, de alguien que conoce los atributos de Dios como Él mismo se ha dado a conocer a través de su revelación especial, que es la palabra de Dios.
Y como particularmente se dice en Romanos capítulo 1, que todo lo que se conoce de Dios se conoce porque Dios lo ha revelado. Entonces él ha captado esta revelación y uno o dos de los atributos grandes de Dios es que es clemente y que es piadoso. Y al mismo tiempo él sabe que los ninivitas son tan pero tan malos que ellos necesitan que Dios los mate, porque históricamente han sido enemigos del pueblo de Israel y de otros pueblos también. Pero también el profeta sabe que si él va y le da el mensaje y ellos se arrepienten, Dios cambia. Dios cambia. Y lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero antes de continuar con Jonás, que queremos ver algo, en el capítulo 3, nosotros encontramos una similitud. No es exactamente lo mismo, pero hay algo parecido entre el joven rico de Lucas capítulo 18, verso 18 al 23, que él era un hombre principal y que fue donde Jesús diciéndole: maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Es decir, yo como protagonista, ¿qué tengo que hacer para ganarme la vida eterna? Jesús le preguntó que por qué le llamaba bueno, porque solamente bueno es Dios. Si era que él estaba considerando que Jesús era Dios y que por lo tanto iba a aceptar la respuesta que él le diera. Inmediatamente Jesús comenzó a mencionar el eje central de las escrituras antiguo testamentarias, los 10 mandamientos. No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Y él intervino diciendo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús, oyendo esto, le dijo: aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. Saber las escrituras, tener un conocimiento nominal de las escrituras es bueno. Pero lo mejor de la escritura es llevar las escrituras a la práctica. Entonces de nada le servía tener este conocimiento. Entonces de nada le servía a Jonás tener el conocimiento de que Dios es clemente y piadoso si Jonás no es clemente y piadoso para con personas tan pero tan malas como la persona de Nínive. Yo quiero que ustedes vean aquí o escuchen la segunda vez que Dios le habla. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive una ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo, aquí viene el mensaje que Dios le dio: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios, importante, creyeron a Dios, y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Que ellos creyeron de Dios, que Dios lo iba a destruir en 40 días, porque ellos entendieron que eso era lo que ellos merecían. Si nos van a castigar es porque eso es lo que nosotros merecemos. Llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio. Y se sentó sobre ceniza e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento, ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Usted ve, ahí es que entra entonces, ese es como quien dice el contexto inmediato del capítulo 4.
Jonás se apesadumbró en extremo. Jonás se enojó. Jonás se molestó. Y cargado de ira y contienda va a orar a Dios. Y le dice, esto no era lo que yo decía. Esto no era lo que yo pensaba estando en mi tierra. Que tú eres un Dios clemente y piadoso. Dios es clemente porque Dios tiene compasión. Dios modera la aplicación de la justicia y como es piadoso, actúa por la compasión y el amor. Jonás ora a Dios en un estado extremo de enojo que raya en una profunda depresión, porque él sabía que los ninivitas merecían la muerte y Dios, que él sabe que es clemente y piadoso, perdona. Entonces nosotros podemos ver que en el capítulo 3 de Jonás, primeramente hay un cambio del pueblo ninivita. Hay un cambio de Jonás y hay un cambio de Dios. Todo fruto por el arrepentimiento de estas personas. Entonces Dios muestra lo que realmente Él es. Él es clemente y Él es piadoso. Ahora, en el Salmo 103, versículo 8, ya había una definición de esos atributos de Dios cuando dice misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Estamos hablando de un Salmo, el 103, escrito mucho antes del libro de Jonás. Entonces Jonás tiene un conocimiento de Dios porque hay una revelación escritural donde él puede saber que nuestro Dios tiene esa cualidad. Para que la persona mala, pésima en extremo, sepan que hay esperanza si cambian de actitud, si se arrepienten de un Dios que es amplio en perdonar. En Éxodo capítulo 34 hay una experiencia extraordinaria entre Dios y Jehová. Porque él quería ver a Dios, físicamente ver a Dios. Y Dios le dijo que no era posible. Pero lo ubicó en un lugar para Dios pasar y que solamente se viera la espalda. Y cuando Dios iba pasando, Moisés lo que clamó fue que Dios es misericordioso. Grande es Dios y misericordioso. Entonces no describió a Dios en términos físicos. Cómo es su espalda, cómo son sus brazos, cómo es su cuello, no, sino que lo describió en el atributo que a usted y a mí nos conviene. Primero porque somos receptores de la misericordia, de la clemencia de Dios y que ahora podemos ser sus mensajeros, sus Jonás en este tiempo, pero con una actitud reconciliadora para que cualquier persona pueda recibir a Cristo como Señor y Salvador. En este repensar, vuelva de nuevo a Jonás capítulo 3 y luego Jonás capítulo 4, versículo 1 y 2. Y vamos a ver a Dios en su máxima expresión de lo que es la clemencia y la piedad. Lo dejamos hasta aquí por el día de hoy, dándole las gracias a Dios por esta linda oportunidad y esperando vernos en una próxima ocasión. Dios le bendiga.